Una sabia guía sexual. Solo para adultos de mediana edad y mayores. Un audiolibro lleno de escándalos emocionantes, que te llevarán al segundo acto de tu vida. Hola. Adultos de mediana edad y mayores. Hoy me gustaría compartir un conjunto de historias apasionantes, que agregarán un impulso emocionante a tu aburrida vida diaria. Hoy les he preparado una historia real, muy secreta y emocionante que ocurrió durante las vacaciones. El título en sí es inusual. Tuve sexo con el amigo de mi marido mientras estaba borracha. Creí erróneamente que era mi marido. ¿Pero era encantador? Sí. Solo escuchar el título te da una sensación de frescura y tranquilidad, ¿verdad? Antes de contarles la historia, les pido encarecidamente que se suscriban y dejen muchos me gusta. comentarios. Sabes muy bien que solo tú, interés y consideración determinarán si este vídeo continúa o no, ¿verdad? Entonces, nos sumergiremos en la misteriosa y secreta historia de esa noche. Esta historia va más allá de un simple acontecimiento festivo. Y será un momento para explorar profundamente las complejidades de la psicología y las relaciones humanas. Veamos cómo los momentos inesperados en nuestras vidas pueden crear enormes ondas. Y cómo esas ondas nos sacuden por dentro. Esta historia sucedió hace unos años. Durante unas vacaciones de Chuseok inusualmente largas, el personaje principal era una ama de casa llamada Mi-kyung, que tenía unos 40 y tantos años. La señora Mi-kyung y su esposo visitaron su ciudad natal en el campo, por primera vez en mucho tiempo. Quería escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Y disfrutar del ambiente acogedor de mi ciudad natal. En mi ciudad natal, los viejos amigos de mi marido ya habían llegado y estaban celebrando una ruidosa fiesta con bebidas. A los amigos de mi marido, que estaban ocupados trabajando en Seúl, les resultaba difícil reunirse así, salvo en los días festivos. Los compañeros de clase, que se habían reunido después de mucho tiempo, en risas alegres, como si hubieran regresado a sus días escolares, y su apariencia animada hizo que la atmósfera de su ciudad natal fuera aún más animada. Quizás porque eran amigos de la infancia, que habían crecido en el mismo barrio. Rápidamente comenzaron a hablar de los viejos tiempos sin ninguna incomodidad. Y se rieron sin darse cuenta del paso del tiempo. En su conversación, los recuerdos olvidados florecieron vívidamente. Y Mi-kyung sonrió felizmente mientras los observaba. Pero detrás de esa sonrisa había una inexplicable sensación de ansiedad, junto con un cansancio y hastío por la tediosa y frustrante vida cotidiana. Una escena navideña que se repite cada año. En medio de estas mismas conversaciones, Mi-kyung ansiaba inconscientemente una nueva estimulación. Entre los amigos de mi marido había uno que destacaba. Era Jung-woo, seudónimo, el mejor amigo de mi marido. Se dice que Jung-woo era popular entre las chicas del vecindario desde sus días escolares, por su alta apariencia y sus ingeniosos comentarios. En ese momento, solo pensaba en él como el guapo amigo de mi marido. Pero con el paso del tiempo, Jung-woo se había convertido en un hombre más maduro y atractivo. Ahora era un hombre de mediana edad, muy exitoso, que conducía un automóvil extranjero. Su apariencia pulcra y su comportamiento seguro llamaron inmediatamente la atención de quienes lo rodeaban. Cada vez que la señora Mi-kyung veía al señor Jung-woo, se encontraba comparándolo con su marido. Mi marido era una persona cómoda y buena, y siempre le dio a Mi-kyung su amor inquebrantable. Pero Jung-woo tenía un encanto extraño e inexplicable, que atraía a la gente hacia él. Jung-woo poseía una masculinidad poderosa y un carisma sofisticado que no pude encontrar en mi marido.
Mi Kyung intentó con todas sus fuerzas ignorar las miradas de incredulidad que sentía hacia Jung-woo. Pero una pequeña onda ya se agitaba en un rincón de su corazón. Esa noche, la señora Mi Kyung estaba ocupada preparando comida en la cocina desde la mañana. Debido a la temporada de vacaciones, la señora Mi Kyung tuvo que preparar comidas para la familia y los amigos de su esposo, por lo que estuvo ocupada sin siquiera un momento para sentarse. Después de la cena, los hombres se reunieron en la sala de estar y comenzaron a beber, mientras la señora Mi Kyung se quedó en la cocina hasta altas horas de la noche, lavando los platos restantes y limpiando. Mis manos se volvieron ásperas y me dolía la espalda, de limpiar montañas de platos y lavar platos grasientos. Quizás porque eran amigos que no se habían visto en mucho tiempo. El ambiente se volvió muy animado. Mientras todos servían bebidas, la sala de estar se llenó de risas. Mientras cantábamos canciones y compartíamos historias de viejos tiempos, la señora Mi Kyung sintió una extraña sensación de alienación mientras escuchaba sus risas alegres en la cocina. A medida que la noche avanzaba, las botellas de alcohol se vaciaban una a una, y los hombres comenzaron a tambalearse, emborrachándose cada vez más. Sus voces se hicieron más fuertes, y la conversación se hizo cada vez más incoherente. Pero nadie parecía reconocer el arduo trabajo de Mi Kyung, por lo que ella se sintió aún más agotada. Cuando la señora Mi Kyung terminó de lavar los platos y salió a la sala ya estaban borrachos. Algunos amigos dormían con la cabeza agachada, mientras otros roncaban, apoyados en el hombro de la persona que tenía a su lado. Algunas personas incluso estaban tendidas en el suelo. Y el olor a humedad, a alcohol y a cigarrillos flotaba por todas partes. Mi marido no fue una excepción. Suspiré cuando vi a mi marido durmiendo en la gran cama, en medio de la sala. Pero pensé que era porque era día festivo. La señora Mi Kyung apenas logró sostener a su marido y llevarlo al dormitorio para acostarlo. Tan pronto como mi marido se acostó, se quedó dormido sin ninguna preocupación en el mundo. El viaje hasta el dormitorio, arrastrando su pesado cuerpo, fue tan arduo que Mi Kyung se sintió sin energía. Mientras miraba el rostro dormido de mi marido, sentí una punzada de lástima. Pero al mismo tiempo, me invadió una sensación de duda sobre la sequedad de nuestra relación matrimonial, que se había construido con el tiempo. La señorita Mi Kyung también se siente cansada. Sentí mi cuerpo pesado como 1000 libras. Pero me arrastré hasta el baño. Después de ducharme y ponerme un pijama cómodo, me acosté tranquilamente junto a mi marido. Al meterme en la manta fría, todo el cansancio de mi cuerpo pareció desaparecer de golpe. Pero curiosamente no pude dormir. Quizás fue por el cansancio acumulado durante el día, o quizás por el ambiente ruidoso. Pero me costó mucho conciliar el sueño. La señora Mi Kyung se dio vueltas en la cama y miró por la ventana. El tranquilo cielo nocturno del campo estaba salpicado de estrellas. Y solo el lejano canto de los insectos rompía la quietud de la noche. Era una escena pacífica que no se puede experimentar en la ciudad. Pero el corazón de Mi Kyung no estaba en paz. Estuve dando vueltas en la cama y me quedé dormido. Pero después de un rato, me desperté sintiendo que mi cuerpo se desplomaba. Cuando abrí los ojos vagamente, me di cuenta de que mi marido me estaba acariciando. Aunque estaba oscuro, la señora Mi Kyung naturalmente se rindió al olor familiar y al tacto de su esposo. Mi Kyung respondió a las apasionadas caricias de su marido, que no había sentido en mucho tiempo, retorciendo su cuerpo. Todo su cuerpo respondió al tacto de su marido, y sensaciones olvidadas parecieron revivir. Pensé que simplemente dormiría, porque estaba cansada de las vacaciones. Pero Mi Kyung sonrió al pensar que su marido era un hombre después de todo. Mi Kyung sintió una extraña sensación
de satisfacción y alivio. Al darse cuenta de que su marido, a quien creía dormido, la deseaba tan apasionadamente. Así que los dos compartieron un amor apasionado. Sin decir una palabra. En lo profundo de la noche, en una tranquila casa de campo. Solo resonaba en secreto la respiración pesada de dos personas. Sus cuerpos estaban profundamente enredados. Y, por ese momento, todos los problemas de la realidad parecieron desaparecer. La señora Mi-kyung tembló sin darse cuenta, sintiendo esta intensa sensación por primera vez en mucho tiempo. En los últimos 20 años de matrimonio, nunca he tenido una relación tan intensa y apasionada como la de hoy. Me entregué a todo el cuerpo, con tanta energía que me arrepiento. Después de un largo y apasionado romance, la señora Mi-kyung quedó atrapada en los brazos de su marido, sin aliento. Sus cuerpos, húmedos de sudor, se tocaban y sus corazones aún latían furiosamente. Pero algo era extraño. Pensé que era mi marido, pero sentí un extraño olor a jabón, que nunca antes había percibido en mi marido. Mi marido olía a sudor, no a ese aroma sutil. Y el cuerpo de mi marido no era tan musculoso. Sus hombros eran mucho más anchos. Sus brazos eran más fuertes. Y su físico en general era diferente al de mi marido. En ese momento, a Mi-kyung se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Un sentimiento ominoso cruzó mi mente. Su corazón parecía latir con fuerza. No puedo respirar. ¿Quién es esta persona? ¿Con quién demonios está, por si acaso? Mi-kyung tanteó y tocó la cara del hombre a su lado. Cabello suave, nariz alta y una mandíbula afilada, diferente a la habitual de mi marido. Incluso en la oscuridad, los rasgos faciales, claramente no eran los de mi marido. Fue un marcado contraste con el rostro familiar y cariñoso de mi marido. Además, su cosa, que rocé un instante con la mano hasta la parte inferior del cuerpo, era completamente distinta a la de mi marido. Se sentía tan parecida a la de un caballo excitado, erecto y robusto, que me puso la piel de gallina. Por un momento. El corazón de la señorita Mi-kyung sintió que se iba a caer. Mi mente se quedó en blanco y sentí que la sangre en mi cuerpo se enfriaba. No puedo respirar. ¿Quién es este hombre entre los amigos de mi marido, que lleva consigo una suma tan grande de dinero? ¿Quién es esta persona? ¿Con quién demonios está? La conmoción de ese momento pareció sacudir el alma de Mi-kyung hasta lo más profundo. Estaba tan aterrorizada que ni siquiera podía respirar correctamente. En ese momento, el hombre que estaba acostado a mi lado comenzó a dar vueltas en la cama y dejó escapar un pequeño gemido. Su voz, murmurando mientras dormía, era desconocida, de alguna manera familiar. Mi-kyung, esa voz, definitivamente era la del amigo de mi esposo, Jung-woo. La señorita Mi-kyung estaba tan sorprendida pero que logró mantener la boca cerrada. Sentí como si la sangre en todo mi cuerpo se enfriara. El señor Jung-woo, el mejor amigo de su esposo. Mi-kyung sintió que se le escapaban las fuerzas al darse cuenta de que era el señor Jung-woo, y no su esposo, quien había estado pasando noches apasionadas con ella. Lo que fue aún más sorprendente fue que cuando algo así, incomparablemente más grande, duro y grueso que el de su esposo, entró en lo más profundo de su cuerpo y realizó semejante hechizo mágico. No sintió dolor ni sufrimiento alguno. Solo una sensación temblorosa de alegría en todo su cuerpo. Fue más que sorprendente. E incluso pensó que era una bendición de Dios. Su mente era un desastre. ¿Cómo pudo pasar esto?
Esperaba que fuera una pesadilla. Pero las violentas marcas que quedaron en su cuerpo demostraron que todo era real. Jung-woo también pareció notar a Mi-kyung a su lado mientras dormía. Después de un rato, pareció despertarse por completo y se sentó sobresaltado. Sus ojos estaban llenos de confusión y desconcierto. Señorita Mi-kyung, ¿dónde estoy? Jung-woo abrió mucho los ojos, como si finalmente hubiera comprendido la situación, incluso en la oscuridad. Podía sentir la conmoción, la confusión y el miedo extraño en los ojos del otro. El silencio se prolongó durante un largo rato. Y en ese silencio, las dos personas no podían apartar la mirada el uno del otro. Sus rostros eran una mezcla de conmoción y emociones desconocidas. La señora Mi-kyung miró al señor Jung-woo y tembló de miedo. Jung-woo también parecía sorprendido. Las dos personas simplemente se miraron, sin decir nada. Mientras el silencio fluía, la señora Mi-kyung quedó confundida por los pensamientos que pasaban por su mente. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué estaba Jung-woo acostado en su propia cama? Finalmente todas las piezas del rompecabezas están empezando a encajar en su lugar. Tal vez el marido estaba durmiendo en la sala de estar. Y Jung-woo estaba tan borracho que entró en la habitación equivocada. Y en la oscuridad, confundió a la señora Mi-kyung con su esposo y la señora Mi-kyung también confundió a Jeong-woo con su esposo. Fue un desastre total. Pensé que todo era culpa del alcohol. Pero cuanto más lo pensaba racionalmente, más difícil me resultaba entenderlo. El alcohol era mi enemigo. El alcohol fue lo que hizo que todo se enredara. Toda esta situación era tan irreal que parecía un sueño. Pero en un rincón del corazón de la señora Mi-kyung, otra emoción comenzó a florecer. Fue un momento apasionante. El que compartimos con Jung-woo hace un momento. Para ser honesto, Jung-woo era mucho más apasionado y hábil que mi esposo. Por más que intenté recordar mi matrimonio pasado, no pude recordar ningún recuerdo distintivo o estimulante, aparte del hecho de que mi relación con mi marido no era más que un asunto rutinario y obligatorio. Menos que una fracción de la habilidad de Jung-woo. La señorita Mi-kyung tembló sin darse cuenta, sintiendo la emoción del placer que no había sentido en mucho tiempo. Tuve sexo con él, pensando que era mi marido. Pero no pude evitar admitir que ya estaba completamente cautivada por el encanto y las hábiles manos de Jung-woo. El encanto salvaje y el plomo delicado, pero fuerte que emanaba de su cuerpo, parecían paralizar la razón de la señora Mi-kyung. Sus deseos, que habían estado latentes durante mucho tiempo, se despertaron nuevamente a través de su relación con Jung-woo. Se sorprendió de que todavía tuviera ese deseo. Pero al mismo tiempo, sintió una extraña sensación de liberación. Jung-woo debió sentirse de la misma manera. Porque su mirada hacia Mi-kyung estaba llena de confusión y un extraño deseo. Intentó acercarse con cautela a la señora Mi-kyung, pero ella rápidamente esquivó su mano. Jung-woo, ¿qué pasa? Mi-kyung apenas logró abrir la boca. Su voz temblaba. Su voz era tan delgada y temblorosa que era casi inaudible. Su rostro era una mezcla de miedo, culpa y una excitación desconocida. El señor Jung-woo suspiró profundamente y bajó la cabeza. Sus hombros se desplomaron. Y su expresión estaba llena de arrepentimiento y vergüenza. Señora Mi-kyung, yo también me sorprendí mucho. Lo siento mucho.
Estaba tan borracho que me equivoqué de habitación. Su voz estaba claramente llena de disculpa sincera. Pero la señora Mi Kyung sabía que sus palabras por sí solas no podían explicarlo todo. Ambos sabían que no fue un simple error. La conversación que compartían sus cuerpos tenía un significado mucho más allá de los meros errores. Los dos no podían apartar la mirada el uno del otro. Y sus miradas estaban llenas de emociones complejas. Culpa, arrepentimiento, vergüenza. E incluso deseos secretos. Los acontecimientos de esa noche los dejaron a ambos en un estado de profundo shock y confusión. Pero al mismo tiempo, la señora Mi Kyung sintió un renovado sentido de encanto femenino en el señor Jung-woo que había olvidado. Parecía como si después de mucho tiempo se hubiera dado cuenta nuevamente de que era una mujer. El señor Jung-woo también debe haber sentido una extraña atracción por la señora Mi Kyung. Sus ojos parecían decirle algo a la señora Mi Kyung. Los dos hicieron un pacto silencioso de no contarle a nadie lo que pasó esa noche. En el momento en que este secreto fue revelado al mundo, quedó claro que sus vidas quedarían destrozadas. Porque si este hecho se descubriera, seguramente dejaría una cicatriz indeleble. No solo en sus vidas, sino también en sus familias. Un enorme secreto estaba alojado en sus corazones. Y los ponía ansiosos, como una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento. A la mañana siguiente, Mi Kyung y Jung-woo se sentaron a la mesa, fingiendo que nada había pasado. Y ni siquiera pudieron hacer contacto visual. La señora Mi Kyung se sintió ansiosa y el arroz parecía mientras que el señor Jung-woo bajó la cabeza y movió su cuchara en silencio. Mi marido fruncía el ceño, quejándose de dolor de cabeza por la bebida de la noche anterior. Mientras sus amigos charlaban sobre su noche de bebida, su risa alegre parecía volar y apuñalar a Mi Kyung y Jung-woo como una daga. La señora Mi Kyung se sentía culpable cada vez que veía el rostro de su marido. Pero al mismo tiempo, temblaba de ansiedad, temiendo incluso hacer contacto visual con el señor Jung-woo. Lo mismo le ocurrió al señor Jung-woo. Las huellas del insomnio eran claramente visibles en su rostro. Evitaban el contacto visual. Pero su presencia llenaba el espacio. En la mesa, donde la tensión era palpable, los dos continuaron su comida en silencio, cada uno albergando sus propias culpas y secretos. Desde ese día, Mi Kyung y Jung-woo se evitaron el uno al otro como si fueran criminales. Pero cuanto más lo evitaba, más vívidamente permanecían en la mente de Mi Kyung los recuerdos de esa noche. El aliento caliente de Jung-woo, sus manos expertas y el emocionante placer en el que estaba cayendo sin siquiera darme cuenta. Cada vez que la señora Mi Kyung estaba sola, recordaba esa noche y era consumida por un torbellino de emociones inexplicables. Una mezcla de culpa, arrepentimiento y un extraño anhelo por Jung-woo atormentaron el corazón de Mi Kyung. Parecía estar perdiendo su identidad. En medio de esa confusión emocional, ni siquiera sabía quién era, ni qué quería. Su vida cotidiana quedó completamente trastocada por los recuerdos de aquella noche. Después de las vacaciones, la señora Mi Kyung regresó a su rutina diaria y comenzó a sentir una extraña distancia entre ella y su marido. Cada vez que mi marido me tocaba, lo comparaba con el tacto de Jung-woo y me encontraba insatisfecha con su apariencia ordinaria. Las caricias de su marido ya no la estimulaban. La señora Mi Kyung
Se sintió tan miserable y patética. Pero ya era leche derramada, y el secreto de esa noche tenía que quedar enterrado en lo más profundo del corazón de Mi-kyung. Se desesperó al pensar que tendría que vivir con ese secreto para siempre. Cada noche, la sombra de Jung-woo aparecía en sus sueños. Y ella luchaba contra las pesadillas. El señor Jung-woo debe haber sentido emociones similares a las de la señora Mi-kyung. Él también debe haber estado dividido entre la culpa por su aventura de una noche con la esposa de su amigo y una extraña atracción. Los dos continuaron viéndose ocasionalmente durante las vacaciones y los funerales. Pero se trataban como si fueran extraños. No se dijeron ni una palabra. Y ni siquiera hicieron contacto visual. Pero cada vez que sus ojos pasaban, podía sentir un recuerdo secreto de esa noche desfilando por mi mente. Eran conscientes el uno del otro. Como una banda elástica. Tensa, viviendo con una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento. Su relación ya no podía ser la misma. Y parecía que nunca podrían escapar de esta cadena de secretismo. Esta historia termina aquí. Pero, ¿qué pasó con las huellas de aquella noche? Que aún perduran en los corazones de la señora Mi-kyung y el señor Jung-woo. ¿Vivirán con ese secreto el resto de sus vidas? ¿O se revelará alguna vez el secreto al mundo? Nadie lo sabe. Lo que sí está claro, sin embargo, es que se trata de una lección sobre cómo una aventura de una noche en estado de ebriedad puede tener un profundo impacto en la vida de una persona. Esta historia no solo trata el tema provocador del adulterio. A través de un proceso de exploración profunda de los deseos instintivos humanos. La desconexión de la realidad y las complejas emociones de culpa y arrepentimiento puede convertirse en un espejo reconsiderarnos a nosotros mismos y nuestras relaciones. Todos somos imperfectos, a veces cometemos errores y a veces nos dejamos llevar por las tentaciones. Lo que importa es cómo afrontas esos momentos. ¿Y qué decisiones tomas? ¿Mayores, se divirtieron? El emocionante incidente que se desarrolló en medio de la atmósfera especial de la temporada navideña, acompañado de alcohol, nos da mucho en qué pensar. Aunque fue una relación que comenzó por error. La extraña atracción que se siente en ella. Y las complejas emociones que le siguieron. Parecen mostrar vívidamente los deseos honestos y la culpa dentro de que cosas tan impredecibles puedan ocurrir en nuestras vidas en cualquier momento. Puede ser aterrador a veces. Pero también hace que la vida sea más interesante a veces. Espero que esta historia no sea solo un simple chisme, sino que sirva como una oportunidad para que todos reflexionemos sobre nuestras vidas. Ciertamente hay personas a nuestro alrededor, como la señora Mi-kyung y el señor Jeong-woo, que viven con secretos inconfesables. Creo que es importante tener un corazón que pueda comprender y empatizar con su dolor y sufrimiento, aunque sea un poco. Por supuesto, todos sabéis que estas historias están pensadas para ser entretenidas, ¿verdad? Esto es algo que nunca debería suceder en la realidad. Pero a veces no es mala idea escapar de la vida cotidiana por un momento y sentir un nuevo estímulo a través de estas emocionantes historias imaginarias. Lo importante es mantener siempre la razón y no traicionar la confianza del cónyuge. Debemos tener siempre presente que una elección impulsiva en un momento puede tener consecuencias irreversibles. Espero que la historia que les conté hoy haya tocado sus corazones y respetuosamente
Les solicito que se suscriban. Y le den me gusta. Y dejen algunas palabras de su opinión, consejo o sugerencias en los comentarios. Una sabia guía sexual. Solo para adultos de mediana edad y mayores. Un audiolibro emocionante y escandaloso, que se convierte en el segundo acto de la vida. Para adultos de mediana edad y mayores. Volveré la próxima vez con una historia aún más emocionante. Hasta entonces, cuídense y manténganse sanos. Gracias. Adiós.